Colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola colega, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a tu espacio de emprendimiento en psicología. Hoy, a propósito de las fechas y de lo que se viene el nuevo año, vamos a tratar un tema que nos va a ayudar a realizar todas esas actividades que en un principio puede ser que nos planteemos, pero que no necesariamente tenemos o la disciplina o la constancia o qué sé yo, no importa. No tenemos aquello que se necesita para empezar a desarrollarlos a lo largo de un periodo prolongado. La información que vamos a vertir aquí en este episodio el día de hoy está conglomerada gracias a James Clear y a su vez él empieza a hacer una recopilación de muchos trabajos de colegas nuestros en el ámbito de la psicología y nos la expone de alguna manera agrupada bajo su punto de vista y nos ofrece algunas herramientas para poder utilizarlas e ir avanzando poco a poco en aquellos propósitos que en un principio nos pusimos o que, por otro lado, sabemos que existen algunas actividades que tenemos que desarrollar, pero que no necesariamente tenemos desarrollados hábitos o aquello que tú quieras nombrar, pero que de alguna manera estén impidiendo que tú alcances esas metas o objetivos. Pues bueno, este episodio va a ayudar perfectamente para entregarte cierto conocimiento con algunas herramientas y técnicas para poder ir avanzando de manera gradual e ir afrontando aquellas actividades que no necesariamente son las más sencillas de realizar. Seguro te ha pasado en algún momento de tu vida, quizás o muy probablemente tengas ahorita detectadas otras situaciones en el presente, como podría ser a lo mejor terminar o redactar tu tesis para poder titularte, estudiar para algún examen o alguna certificación, quizás empezar a redactar algunos artículos para atraer clientes o pacientes a tu práctica profesional, qué sé yo. Todos nosotros tenemos algunas actividades que se nos complican y no necesariamente somos las personas que evitamos la procrastinación o que tenemos la disciplina quizás para hacer lo que se tiene que hacer. Que ojo, esto que te comparto el día de hoy no es ninguna herramienta clínica. Colega, psicoterapeuta, tú estudiaste muchísimos años, sabes perfectamente bien qué es correcto y qué no lo es. Yo y en todo psicólogo emprendedor no nos vamos a meter nunca en estrategias y cuestiones intrínsecas a una sesión terapéutica que evidentemente tú tienes más conocimiento que nosotros, pero eso no exime o no significa que no puedas aprovechar estas técnicas en tu día a día. Te sugiero probarlas. Muchas están basadas en conocimiento generado por colegas nuestros a lo largo de la historia de la psicología, pero ya lo vas a ir viendo poco a poco. Te pido que tengas un poco de apertura para intentar lo que te propongo el día de hoy, porque algunos términos ya están prostituidos y los tocaron algunos profesionistas o pseudoprofesionistas para captar adeptos. No es la situación, no es el caso. Y adentrémonos ya en este tema que, por su extensión, probablemente va a necesitar 2 episodios para poder abarcar las cuestiones principales que él, James Clear, nos maneja en uno de sus libros. Ya de manera específica y entrando en el tema, vamos a trabajar con aquellas rutinas, esas conductas que prácticamente con regularidad se están repitiendo en muchos casos de manera automática. Y sí, estamos hablando que es la parte que te digo que ya está un poco prostituida. Por favor, no te dejes guiar por lo que se ha escrito o hablado sobre el tema, pero abordaremos el cómo aprovechar los hábitos para empezar a acercarnos poco a poco a esas metas definidas. Y sí, un hábito es esa conducta que se ha repetido lo suficiente como para que ésta se vuelva automática. Claro, en el proceso los hábitos empiezan con una secuencia de ensayo y error. Por lo general, cuando nos presentamos ante situaciones relativamente nuevas, intrínsecamente tenemos que hacer alguna decisión.
Esto para poder responder de la mejor manera posible ante la misma que se vuelva a presentar en el futuro. La primera vez que te enfrentas ante un problema, normalmente no se está seguro cómo resolverlos. Y la actividad cerebral es tan alta en ese momento que una de las principales funciones del cerebro es aprender cómo optimizar energía para cuando esa situación se vuelva a presentar. Una vez aprendido lo pertinente, la respuesta suele arrojarse de manera automática, cada vez de forma más eficiente que la vez anterior. Y así, colegas, como se empiezan a formar los hábitos. Lo que favorece a que cada vez más nosotros como individuos seamos más eficientes y funcionales ante distintos tipos de estímulos. Y ahora, ¿esto cómo nos compete en el día a día como emprendedores? Pues sencillo, la intención es poder aprovechar este tipo de sistemas que ya han sido bastante estudiados para poder utilizarlos y así acercarnos a nuestras metas y objetivos que en algún momento decidimos lanzar y que queremos alcanzar. Repito, lo que vamos a ver no es una herramienta clínica y tampoco se jacta de tener un marco exhaustivo capaz de modificar cualquier y todo tipo de comportamiento humano, no, colega. Pero sí vamos a ver algunas técnicas y herramientas basadas en estudios que ya han demostrado cierta eficiencia y funcionabilidad. Algo que conviene tener en cuenta es que los hábitos, por pequeños aparentemente que sean, tienen una característica progresiva o cuyo impacto es progresivo, y aunque en un principio pueda parecer que no te están llevando a un sitio de manera considerable, ya sea para acercarte a una meta o alejarte de la misma, con el paso del tiempo estos pequeños cambios van transformándose en grandes consecuencias. Esto lo podemos aprovechar, pero también es importante tenerlo en cuenta para aquellos hábitos que no necesariamente nos acercan o que incluso nos alejan de aquel punto en donde queremos estar. Las bases de este modelo que te comparto están basadas en 4 elementos, en donde se presenta una señal, esta desencadena un anhelo, que a su vez hace lo mismo con una respuesta y una recompensa. Es una línea progresiva. Se presenta la señal, hay anhelo, hay respuesta y hay recompensa. Que esto, si te fijas, se parece mucho a lo que en su momento habló Beth Skinner. Él decía que para poder explicar las respuestas de algunos individuos o ratitas, había un estímulo, desencadenaba una respuesta para poder alcanzar esa recompensa. Esto lo podemos ver, o esto más bien él lo escribió en su libro The Behavior of Organisms. Más adelante, en cuestiones de hábitos, fue retomado y popularizado por Charles Duhigg, Duhigg, dentro de su libro The Power of Habit, el poder de los hábitos, o el poder del hábito. Que a poco no suena como si fuera un superhéroe que es un monje o algo así. Bueno, no. Pero bueno, básicamente él explica dentro de su libro cómo hay ciertos estímulos externos que influyen en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos, pero de alguna forma deja fuera el papel de las emociones, del estado de ánimo y de las creencias en este transcurso de secuencias para generar información que explique el comportamiento. Y sí, como te darás cuenta, la escuela de psicoterapia cognitivo-conductual explica un poco más a fondo este tipo de cuestiones y es donde precisamente James Clear las adopta y las adapta para poder explicar su teoría del trabajo con hábitos. Por lo tanto, esta se centra en poner atención en aquello que no cambia de manera tan constante y frecuente como es la conducta. También es importante recalcar que no hay una forma correcta ni única de poder trabajar con este tipo de hábitos. También es cierto que existen muchas teorías. Esta es una de ellas y se encontrará basada en el trabajo de muchos colegas nuestros. Vale. Ya habíamos hablado que es muy importante empezar a incorporar cambios muy pequeños para que a lo largo del tiempo estos se sumen y vayan creciendo, como lo vamos a ver, de manera exponencial poco a poco. Y para ello hay un ejemplo que me gusta mucho hablar, que es sobre el equipo de ciclismo de Gran Bretaña a principios del siglo pasado, ¿sí? Por ahí de 1908, en donde, no. Desde ahí empezó el análisis de la situación.
porque desde 1908 los ciclistas británicos habían conseguido únicamente una sola medalla de oro en los Juegos Olímpicos y de ahí tuvieron sus peores resultados a lo largo de 110 años. Incluso llegaron a no ganar ningún Tour de France, que es el evento de ciclismo más importante, a nivel mundial, no solo en Europa. Pero bueno, hubo un momento en el que después de todo este tiempo se contrató a una persona que estaba trabajando con este tipo de metodología, o algo muy similar, ¿no? Él se apellida Brailsford y fue la persona, el entrenador encargado de agregar ganancias marginales a lo largo de un periodo de tiempo pues, relativamente corto comparado con todo aquel lapso en el que el equipo no figuraba. A tal grado fue su mala racha que muchas de las empresas que vendían bicicletas en Europa se negaban incluso a venderles bicicletas mismas a este equipo porque estaban preocupados de que la mala mercadotecnia, de que pudieran hacer creer a los consumidores de estas mismas bicicletas que eran ellas las que generaban un mal rendimiento en los ciclistas. Pero bueno, a partir de que este entrenador llegó, se adoptó esta filosofía de tratar de mejorar el 1% en diferentes áreas. Se empezaron a hacer pequeños ajustes desde las cosas más absurdas y más, que no cualquiera de nosotros se nos hubiera ocurrido incorporar en el entrenamiento y en la disciplina en general. Como qué tipo de cambios se hicieron, pues empezaron a escoger bicicletas que fueran más cómodas para los ciclistas. Había un tipo de ropas, unos shorts con asistencia eléctrica que les ayudaba a mantener calientes los músculos a lo largo de toda la competencia. Empezaron a adoptar ciertos sistemas de biorretroalimentación para poder monitorear los signos vitales de los ciclistas a lo largo de distintos tipos diferentes de entrenamiento. Un sinfín de cosas, telas nuevas, probaron en un túnel de viento diferentes uniformes para ver cuál tenía menos resistencia y siguieron con esta filosofía alrededor de 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero hubieron cambios incluso en aspectos increíbles como podría ser, a lo mejor una almohada y un colchón para descansar a lo largo de la competencia, pues tiene sentido. Pero hay evidencia de que incluso en los camiones que transportaban las bicicletas, los pintaron todo de blanco para poder detectar la suciedad y el polvo que a la larga se iba acumulando en los sistemas de las bicicletas que estaban perfectamente calibrados, pero que a la larga tenían una repercusión junto con otros elementos cuando se presentaban las carreras. Y bueno, lo importante de esto es que empezaron a adoptar cambios pequeños. ¿Y qué tanto les tomó? Pues en 2008 ya habían obtenido el 60% de las medallas olímpicas disponibles. Y 4 años después, a las siguientes Olimpiadas, los británicos elevaron el nivel a tal grado de romper 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. Ese mismo año, el ciclista Bradley Wiggins se convirtió en el primer británico en ganar el Tour de France. Y en 2013, un compañero de él, Chris Froome, ganó la carrera y repitió las hazañas en 2015, 16 y 17, lo cual dio al equipo británico 5 victorias también en el Tour de France a lo largo de 6 años. Vale, pues aunque suene de esos chorros motivacionales que, a lo mejor no nos gustan tanto, cuento esta historia para poder ejemplificar el por qué puede llegar a ser importante, y lo hago con una historia verídica también, el hecho de empezar a incorporar pequeños cambios que nos lleven en la dirección en la cual nosotros queremos estar, y así poco a poco estos se puedan ir sumando y generando resultados de manera exponencial. Bueno, esto puede ser una navaja de 2 filos, como se dice coloquialmente. Es una ventaja en cuanto al desarrollo de hábitos que nos acercan hacia nuestro objetivo, cualquiera que este sea, pero en cuestión de ir degenerando alguna conducta o de ir en sentido opuesto a lo que uno quisiera llegar a alcanzar, el empezar a desarrollar hábitos que vayan en contra de nuestra visión o lo que queramos alcanzar, también significa un avance continuo, y no solo lineal, sino exponencial, como decíamos hace rato, pero en sentido inverso. Otra cuestión no tan favorable es que cuando se trabaja de modo gradual, o más bien, como muchas de las conductas quedan implementadas después de un cambio gradual pero continuo, esto también favorece que los avances que tengamos con respecto a un hábito sea relativamente sencillo abandonarlo sin antes haber generado cambios sólidos en una conducta determinada. Esto se puede traducir a que no importa necesariamente en el punto en el que te encuentres dentro de la consecución de un objetivo determinado, sino el camino en el cual estés siguiendo para alcanzar una conducta dada.
que los hábitos que ahorita estés desarrollando te lleven hacia ese lugar que estás anhelando. ¿Y cómo puedes saber si en este momento estás yendo por un buen camino o no? Pues por los resultados que ya estás obteniendo. Recuerda que obtienes aquello que repites. Tiene sentido, ¿no? Ahora, si así funcionan las cosas, ¿qué es lo peligroso de ello? Pues bueno, que en principio si no podemos ver cambios de manera consistente y toman tiempo en que apenas podamos notarlos, pues es fácil abandonar las actividades que te llevan a alcanzar esas modificaciones de conducta después de un periodo prolongado. Es fácil que volteemos allá afuera y que veamos a colegas nuestros quienes ya tienen la agenda llena, quienes además están empezando a contratar otros terapeutas y ya los llaman para dar conferencias y que además ya han escrito libros y que otras personas, otros headhunters los están peleando en diferentes organizaciones para llevárselos a sus clientes porque son muy buenos haciendo lo que hacen. Bueno, estamos viendo ya el resultado de un constante avance hacia sus objetivos, de hábitos ya formados y de actividades que se repiten de manera cotidiana que los han llevado hasta la situación en la que se encuentran. No es algo que suceda de la noche a la mañana, son personas que han venido trabajando a lo largo del tiempo por muchos ratos y es fácil verlos ya cuando están en un punto determinado, ignorando el trabajo previo que les requirió desarrollar para estar en esa situación. Es fácil ver que la gente haga pequeños cambios de conducta y que no pueda haber resultados tangibles en el corto plazo. Y así, muchas veces las decisiones que toma es de detener esas pequeñas acciones y frenar todo cambio que estaba empezando a gestarse, pero que aún no era tiempo de que se manifestara. Este suele ser el sello de cualquier proceso acumulativo. Los resultados más fuertes o más significativos suelen tomar su tiempo y suelen retrasarse. Es por eso que suele ser tan complejo desarrollar hábitos que perduren a lo largo del tiempo. Por lo tanto, para que un hábito pueda subsistir, es necesario que pase de una meseta en donde a partir de ese momento ya estos cambios puedan ser perceptibles. Y James Clear precisamente lo llama así, como meseta del potencial latente. Es como ese punto de no retorno. No punto de no retorno, pero es el sitio a partir del cual puedes darte cuenta que las acciones que estás llevando a cabo están funcionando y están generando resultados. Y aquí viene una de las ideas que me gustó de esta teoría. Precisamente estamos acostumbrados a poner el foco, en poner atención en las metas que queremos alcanzar. Y precisamente es algo que nos sugiere no hacer. En lugar de ello, es conveniente centrarse en la metodología, en la estrategia o, como esta teoría lo manifiesta, en los sistemas. Las metas precisamente son los resultados que quieres obtener y los sistemas son los procesos que sigues para poder alcanzar dichos resultados. Y vale, César, ¿me estás diciendo que entonces no sirve de nada tener metas? Pues no, sí son importantes, sobre todo para establecer la dirección hacia donde te quieres dirigir. Pero en cuestión de empezar a generar resultados y un progreso tangible, no son tan eficientes como resulta cuando se le pone el foco a las estrategias para alcanzarlas, a los sistemas. Porque date cuenta, ¿cuántas personas a principio de año no tienen las mismas metas? No quieren alcanzar lo mismo. Que perder ciertos kilos, que empezar a estudiar una maestría, que tener su consultorio. Todo mundo tiene algo a donde quiere llegar. Bueno, no todo mundo realmente, pero es más fácil encontrar a las personas que saben a dónde quieren dirigirse que aquellas quienes ya saben cómo lograrlo y además siguen sistemáticamente ese proceso. Pero vale, de todas esas personas que ya saben a dónde quieren llegar, ¿cuántas personas lo logran y cuántas no? Muchas se quedan en el camino, por lo tanto la meta per se no es suficiente para poder lograr estar en esa situación. Y aquí yace en esta idea la principal cuestión que debemos empezar a modificar. Debemos empezar a hacer un cambio en cuanto a nuestro sistema de creencias. Enfocarnos en aquello que nos va a permitir acercarse a lo que queremos lograr más que en la ilusión o en la idea meramente. Por lo tanto, colega, si tu intención es empezar a redactar artículos para darte a conocer, empezar a ofrecer tus servicios a ciertas universidades o desarrollar un podcast o empezar a estudiar un poquito de contabilidad para psicólogos, qué sé yo, de escribir tu tesis incluso,
El problema no está en ti y en el hecho que no estés desarrollando las actividades necesarias, sino que muy probablemente no cuentas con el sistema que te va a llevar a poder desarrollar esas actividades, esas tareas, para estar en esa situación en la que te quieres encontrar. Ahora, existen por lo general dos características por las cuales suele ser complicado no alcanzar un objetivo dado. El principio es cuando tratamos, o más bien nos centramos en cambiar o modificar algo que no es lo más adecuado cambiar. Y en segundo lugar, cuando tratamos de hacer ese cambio en una forma equivocada. Pero vamos a centrarnos primero en la premisa número 1. Para poder visualizar la manera en que representamos los cambios de hábitos, es importante que te hagas una imagen como algo similar a una cebolla. Una cuestión de elementos que está dividido en capas. Unos más internos que otros, que en realidad son 3 puntos. La sección central, la primera que vamos a abordar, está relacionado con el cambio de un sistema de creencias. La segunda capa, la de en medio, se basa en el cambio de procesos, que básicamente es la adaptación o la relación que existe entre los hábitos y los sistemas, de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Y la tercera, la capa más profunda, incluye el cambio de sistema de creencias. La manera en que tú visualizas que funcionan las cosas allá afuera, tanto internas como externas. Aquí también está relacionado lo que tú piensas sobre ti mismo. Y también la influencia que tienen los juicios que hacen terceros sobre ti. Por lo tanto, los resultados se tratan de lo que obtienes, los procesos de lo que haces y el cambiar el sistema de creencias, lo que piensas de ti mismo y de tu entorno. Ahora, el problema no radica en definir si un nivel es mejor que otro o tiene mejores resultados. Lo que realmente tiene más impacto es identificar la dirección en que los cambios se llevan a cabo, ya que estos pueden estar basados en resultados o en un cambio de identidad, cuando empiezas desde tu sistema de creencias hacia afuera. Bueno, pero ¿a qué me refiero con sistema de creencias? Es bien sabido que la forma en que nosotros utilizamos un lenguaje determinado para interactuar con el mundo tiene una repercusión directa en nosotros y la manera en que percibimos los estímulos que se nos presentan. Ergo, el lenguaje también tendrá una implicación directa en cómo reaccionamos ante estos. Por ejemplo, imaginemos la situación en que existen 2 personas quienes están dispuestas a cambiar el hábito de fumar. A ambas se les ofrece al mismo tiempo un cigarrillo y puede ser que la respuesta que tengan ante el mismo, aunque sea rechazarlo, implique, o más bien refleje un sistema de creencias distinto. Imaginemos que la primera persona dice, no, muchas gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Y el segundo dice, no, gracias, yo no fumo. La manera en que ellos se conciben a sí mismos con respecto al problema es distinta, al igual que su sistema de creencias. Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando tratamos de incorporar nuevos hábitos? Pues en ocasiones, o la gran mayoría de las veces, de acuerdo a lo que yo he podido observar, es que tanto nosotros como la gente trata de hacer modificaciones en la conducta. Empieza a tratar de ir a correr, empieza a prepararse mejores desayunos o mejores comidas, a lo mejor tira todas las cajetillas de cigarro que tiene cuando quiere dejar Y si analizamos y ponemos atención, los cambios que se están realizando es en la conducta, no en el sistema de creencias. Y cuando esto sucede, la tendencia es que estas conductas que uno está tratando de adoptar no permanezcan a lo largo del tiempo, porque no están en concordancia con la forma en que pensamos. De esta manera, las mejoras solamente tienden a ser temporales, por lo menos hasta que se convierte en una parte integral de lo que tú eres y de cómo te concibes tú a ti mismo. Bueno, esto para nosotros como psicólogos no es nuevo, a diferencia de cuando se lo explico, por ejemplo, a alguien que tiene otra formación. Pero hay muchísimas investigaciones que demuestran que una vez que una persona empieza a creer un aspecto muy particular de su identidad con respecto a un tema determinado, pues es más probable que se actúe de acuerdo a ese sistema de creencias, a esa forma de ver y entender un estímulo. Un ejemplo muy curioso de este elemento que presenta Christopher Bryant y su equipo de trabajo es cuando analizan la capacidad de votar en los Estados Unidos de acuerdo a la percepción que tienen ellos mismos con respecto a la participación ciudadana que implica el votar.
Esto está reflejado en el estudio Motivando la asistencia del votante mediante la invocación del self, que está en la revista de Proceedings of the National Academy of Sciences en el número 31. Y los resultados van acordes con lo que estamos platicando aquí. Las personas que se percibieron a sí mismas como votantes fueron más proclives a emitir su voto, a diferencia de las personas quienes manifestaron simplemente la intención de votar. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Pues porque para mí y para muchos de nosotros, como ya lo sabemos, es evidente que la forma de pensar te lleva a reaccionar de una manera determinada. Y esto lo podemos aprovechar para poder alcanzar nuestros objetivos y metas dentro de nuestro ejercicio profesional. ¿Te acuerdas de tus clases, de las primeras que tuviste en la carrera de introducción a la psicología, o una materia similar, no recuerdo bien cuál fue, pero estudiamos los experimentos que realizaba Edward Thorndike con sus gatitos dentro de cajas? Él, a muy grandes rasgos y de manera muy resumida, él ponía gatos dentro de una caja, había una palanca o una cuerda que al accionarla permitía salir al gato, y aquí pudo demostrar él que algunas cuestiones del aprendizaje y nosotros la estamos retomando para explicar la formación de hábitos. En un principio el gato tiene un problema, quiere salir de la caja, está intentando diferentes alternativas hasta que se presenta con la situación de jalar una cuerda o activar una palanca y esta abre una compuertita que le permite salir. Cuando vuelven a poner al mismo gato dentro de la misma caja, empieza a hacer una serie de rituales y conforme va pasando el tiempo y las veces que va abriendo y escapando de la caja, el tiempo que el gato tarda para encontrar la manera de salir se va haciendo cada vez más pequeño. Entre otras cosas, lo que podemos aprender de Thorndike es que las conductas que generan satisfacción tienden a repetirse y aquellas que tienen consecuencias aversivas tienden a evitarse. De la misma manera con el gato, cuando nosotros estamos en presencia de un reto o una dificultad determinada, la actividad neuronal que se presenta en esa situación y en ese momento preciso es elevada. El cerebro está tratando de identificar la manera de salir de la situación en la que se encuentra y con el paso del tiempo trata de ir aprendiendo cómo salir de situaciones similares. Existe una prueba, hay una falla, hay aprendizaje, se presenta la misma prueba, hay otro aprendizaje otra vez y conforme se va aprendiendo de la manera más eficiente de resolver la situación, la actividad neuronal también va disminuyendo porque el cerebro, nosotros en general somos un sistema que trata de ir ahorrando la mayor cantidad de energía y tratamos de ir haciendo de manera más eficiente las actividades que hacemos de manera cotidiana. He ahí el origen de los hábitos. Tratamos de hacer de forma automática lo que ya aprendimos cómo hacer o desarrollar en una instancia previa. Ahora, recuerda, lo que tú percibes como necesario, lo que tú quieres alcanzar con tus metas y objetivos, no necesariamente es lo mismo que el cuerpo y la evolución fue seleccionando y preparando a ti y a toda la humanidad como para poder sobrevivir en ambientes hostiles. Para ti puede ser muy importante salir en las mañanas a correr, aprovechando los propósitos de Año Nuevo y porque ya estás harto de esa grasita que se fue acumulando con la cena de Navidad y con el festín del nuevo año. Pero recuerda que nosotros como seres humanos estamos programados para eficientizar el gasto calórico que tengamos para poder sobrevivir en un ambiente determinado que a lo mejor ya no es el que se nos presenta hoy. Pero hay un libro muy bueno y no lo he terminado todavía, pero me está gustando mucho. Se llama Sapiens y en este libro explica... Híjole, me estoy desviando mucho y el tiempo es poco, pero a muy grandes rasgos habla de cómo el ser humano ha tenido tan poco tiempo para adaptarse a la situación en la que nos encontramos con respecto a la cadena trófica. Hemos pasado en un parpadeo de ser presas de muchos depredadores y ser muy vulnerables de elementos de nuestro ambiente hasta estar en la parte más alta de la pirámide alimenticia y no nos ha dado tiempo todavía de adaptar nuestra psique y nuestro cerebro a la situación en la que nos encontramos ahorita. Entonces esto tiene un impacto en las actividades que nuestro cuerpo y nuestros instintos nos instan a desarrollar en contraste con la situación en la que nos encontramos como personas en el siglo XXI y los retos presentes en la actualidad. Charles Duhigg dice que existe un ciclo de 4 elementos para poder construir un hábito, que va desde la señal, anhelo, respuesta y recompensa. Primero tenemos la señal. Esta a su vez desencadena un proceso en tu cerebro que inicia determinada conducta y se trata de una pequeña proporción de información que anticipa una recompensa dada. En segundo lugar, los anhelos representan esa fuerza motivacional que existe detrás de cada hábito. Y sí,
Cada persona tiene diferentes tipos de anhelos. Por lo tanto, las cuestiones que disparan la motivación entre individuos es distinta. Y es aquí donde me gusta decir que se dispara el hábito, porque realmente la señal no es tan significativa hasta que es interpretada. Y el tercer paso, la respuesta, es justamente el hábito que ya está realizando. Este puede ser tanto un pensamiento como una acción. Ahora, de que ocurra o no la respuesta va a depender de qué tan motivado o no esté un individuo, así como la tensión o la resistencia que está asociada con la conducta. Y finalmente, la respuesta te lleva a obtener la recompensa, que son las metas finales de cada hábito. Te comparto un ejemplo cotidiano, colega. Imaginemos que de repente te sientes cansado, estás sintiendo el sueño que no debería estar presente a esta hora del día. Esa es la señal. Deseas sentirte bien, quieres estar alerta para poder continuar haciendo las cosas que tienes que realizar en tu día que todavía falta por terminar. Ese es el anhelo, el querer sentirte despierto. ¿Qué haces después? Tomas una taza de café, que es el equivalente a la respuesta, al acto, para posteriormente, como recompensa, tener esa sensación de alerta, de vigilia, que te permitirá seguir con el transcurso del día. Otro ejemplo de la cotidianidad podría ser que cuando entras a una habitación oscura, quieres ver cuanto antes, enciendes el interruptor de la luz y satisfaces tu deseo de ver. ¿Se entiende, no? Ahora, colega, la parte central y medular de toda esta teoría de James Clear que estamos trabajando se basa esencialmente también de 4 elementos que están relacionados con lo que acabamos de ver. La primera ley, que es como él lo nombra, que hace referencia a la señal y de una u otra forma el objetivo es hacer las cosas obvias. La segunda ley, que es el anhelo, en donde se trata de hacerlo atractivo. La tercera, que es la respuesta, es cuando intentamos que todo lo que estamos desarrollando se haga de manera sencilla y que no cueste trabajo. Y como cuarta ley, la recompensa, hacerlo satisfactorio. Esta vez en este episodio no me va a dar tiempo de abordarlos, ya te diste cuenta que es bastante información y voy a intentar terminar todo este trabajo de James Clear para el siguiente episodio. Voy a tratar de ser muy sintético y también de ir muy al grano para poder avanzar rápido. Pero por cuestiones del tiempo me estoy dando cuenta que ya no podemos seguir adelante. Hasta aquí voy a dejar esto. Quiero aprovechar para poder desearte el mejor año posible para este 2022. Muchas cosas que nos arrastraron desde hace un par de años junto con la pandemia parece ser que se están desvaneciendo a pesar de nuevas variantes y todo esto, pero que las vacunas nos están dando la oportunidad de retomar nuestras tareas y nuestros trabajos que dejamos pendientes hace tiempo. Es muy buen tiempo ahorita para empezar a planificar, para empezar a adquirir estos nuevos hábitos que muchas veces, como lo dijimos a la introducción, sabemos qué es lo que queremos, sabemos a dónde queremos ir, pero no precisamente tenemos lo necesario como para hacer el trabajo del día a día y no perdernos en el camino. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Colega, si necesitas ayuda personalizada para encontrar una idea para tu proyecto de negocio en psicología, para definir por dónde y cómo comenzar, si quieres saber cómo y cuánto cobrar, cómo diferenciarte de la competencia, si buscas atraer más clientes o pacientes, desarrollar nuevos productos o servicios, o si simplemente quieres incrementar tus ingresos con tu práctica profesional, ve a psicólogoemprendedor.com al apartado de contactar y solicita información sobre nuestros servicios de consultoría. El próximo lunes tocaremos la segunda parte del tema que venimos desarrollando el día de hoy. Hablaremos más sobre estrategias para crear buenos hábitos y te diremos cómo eliminar aquellos que consideras como malos. Todo basándote en trabajo de otros psicólogos colegas nuestros. Además, te diremos cómo esto puede ayudarte a desarrollar tu proyecto de negocios en psicología. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más de emprendimiento en psicología. Pero por lo pronto, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Adiós.